Muchas gracias a ti por estar acá y hoy voy a hacer una pequeña introducción de tu CV que es súper interesante yo voy a mencionar solo un par de cosas que son como las más, las que la gente normalmente más tiene curiosidad. Bueno, tú estudiaste biología en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, biología ambiental, Ambiental, sí, con sí, apellido. con apellido. Hiciste tu máster en la misma universidad, ¿verdad? Sí. Y tienes muchísima experiencia en campo y también como capacitando, educando en diferentes niveles en la universidad y también, si no estoy mal, en escuelas, para niños también, ¿verdad? Lo he hecho más, digamos, enfocado a capacitación y extensión rural. Entonces, he capacitado grupos de niños, adolescentes y adultos del campo que se dedican a la agricultura familiar. Ah, ok, qué chévere. Bueno, esa es como mi pequeñísima introducción, pero más adelante para que tú misma nos cuentes esas partes de tu carrera que han sido como las que más te han, con las que más te has sentido satisfecha y contenta. Y bueno, lo que primero que te quería preguntar es cómo llegaste al control biológico y por qué te parece que este es un tema importante. Bueno, yo, como decías ahorita en la introducción, y gracias, yo soy bióloga ambiental y desde mi profesión y cuando estaba estudiando y ya iba a hacer la tesis para graduarme, empecé a trabajar con el tema de plaguicidas químicos, de síntesis química y ver el efecto que tenían esas moléculas químicas que se quedaban siempre en forma de residuos en los alimentos, en los tejidos foliares de las plantas, en el suelo, en el agua y cómo estas podían impactar al ambiente y al humano. Y pues para nadie es un secreto que muchas moléculas de síntesis química están asociadas a ciertas enfermedades que se desarrollan en los humanos, iniciando desde lo más básico como las dermatitis de contacto. Y yo empecé a trabajar en tomate, entonces a ver cómo a detectar esos residuos de plaguicidas químicos en los tomates y en el cultivo, en el suelo, en el agua. Y pues nos dimos cuenta que acá en Colombia, en las zonas productoras de tomate, en su momento fue alarmante encontrar residuos de plaguicidas que superaban esos límites máximos permitidos y se encontraron residuos de moléculas que estaban prohibidas en el mundo y en Colombia y que aún se seguían utilizando. Entonces, siempre como con esa alarma y esa angustia, yo decía, no, pues debe haber otras opciones de producir alimentos sin necesidad de usar químicos, obviamente sin satanizarlos, porque pues hoy en día existen moléculas, digamos que son un poco más amigables con el ambiente, menos persistentes y demás, pero yo decía, debe haber otras estrategias. Y es allí cuando, bueno, terminó mi tesis y empiezo mi vida laboral y empecé a trabajar acá en el Centro de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, coordinando el laboratorio de entomología. Y ahí fue donde se me abrió el panorama porque pues recibía muchos controladores biológicos, principalmente artrópodos benéficos, para hacer pruebas, para hacer ensayos en laboratorio y en campo. Y ya cuando uno empieza a ver los resultados en campo, uno dice, esto es impresionante cómo la misma naturaleza nos da las soluciones. Y muchas veces el desconocimiento, el miedo a lo nuevo, que pues no es nuevo, pues porque la misma naturaleza lo está haciendo, hace, digamos, ese desconocimiento que ese tipo de estrategias muchas veces no sean utilizadas, y más en países como los nuestros, donde muchas veces se busca una solución inmediata, rápida, y venimos de años y años de venir trabajando solamente con químicos, entonces muchas veces, sobre todo a los pequeños productores, es a veces difícil como llegarles con este tipo de ideas. Pero pues, ¿cómo llegué al control biológico? Llegué después de haber trabajado con los químicos y alarmarme y preocuparme por lo que nos estábamos comiendo, y el daño que le estamos haciendo también al ambiente con toda la contaminación que generan estos residuos no solamente para el agua y el suelo, sino para todos los organismos benéficos que se encuentran como en estos compartimentos ambientales. Ok, y es muy interesante porque tú dices que la preocupación
por este tema de la salud humana y la salud del ambiente, te motivó a enfocarte en el tema de control biológico, pero también quería que me contaras un poquito cómo fue para ti tu acercamiento a los insectos y a las crías, sí, a conocer la biología de los diferentes, de las plantas, de todo lo que está, cómo fue ese acercamiento. Y bueno, solo quiero hacer una pequeña aclaración que Alejandra y yo nos conocimos en Cebios, que bueno, más adelante nos explicas un poquito después de, después de que nos digas tu fascinación con todos los organismos implicados y cómo vives eso y qué es lo que más te gusta. Sí, bueno, yo entré al mundo de los insectos y de los artrópodos benéficos trabajando acá en el Centro de Biosistemas. Y fue un clic inmediato porque si bien durante la carrera de biología pues uno ve insectos y ve los mal llamados bichos, nunca fue como algo que me apasionara, ¿no? Pero ya cuando uno los ve trabajando es una cosa impresionante. Yo empezaba haciendo pruebas, digamos, para ver la tasa de depredación de las mariquitas o de las caterinas que llaman en otros países. Para clases, simplemente para mostrarle a los estudiantes que existía la depredación y no sé qué, y era impresionante, o sea, uno poder verlo en tiempo real, como estos animalitos que se ven tan tiernos e indefensos se alimentan, se comen y se devoran a otros insectos, es algo impresionante. Entonces, es allí cuando se despierta realmente por mí ese interés de empezar a estudiar a los controladores biológicos. Y de empezar a masificarlos, ¿no? Porque una cosa es verlo en la naturaleza y otra ya es buscar como esa estrategia de ampliar y expandir esas estrategias al mundo, a llevarlo al sector productivo y no quedarse como solo en la teoría. Entonces, ya después aquí con un grupo de trabajo súper chévere, empezamos también a trabajar en cómo establecer esas crías, en cómo darles todas las condiciones y pues para eso es de horas, días de vigilancia de cada insecto, de ver qué comida hace que se reproduzcan más o menos, de cuántas son las posturas, que está haciendo mucho frío y no les sirve, ahora está haciendo mucho calor. Entonces, es una dinámica súper interesante porque es ensayo, prueba y error, pero es fascinante. Yo me he enfocado un poco más en los parasitoides que en los otros organismos benéficos. Y es que es apasionante ver, por ejemplo, pues yo trabajo con Encarsia formosa y Amitus fusipenis, que son microhimenópteros, son unos punticos que uno no, a simple vista a veces no logra ver, y saber que una sola avispita de esas es capaz de controlar hasta 400 individuos de una plaga es algo que uno no alcanza a dimensionar, o sea, explicarle eso a un agricultor a veces es como, ¿qué? Eso es mentira. Pero ya cuando uno lo ve en laboratorio y ve los resultados también en campo, es algo fascinante. Entonces, realmente es un tema que apasiona y que siempre está el interés constante de querer averiguar más, de buscar nuevas especies para que trabajen en conjunto con las otras y demás. Entonces, por ese lado, fue como empecé a meterme en este tema apasionante de los insectos en el control biológico. Qué chévere. Me gustó mucho lo que dijiste, que cuando estabas estudiando biología te parecían interesantes y bonitos los insectos y bueno, los ácaros, pero digamos, el interés surgió realmente cuando lo pudiste poner en un contexto y Total, cuando en la vida laboral, o sea, cuando ya entré a y, trabajar y pues dio la casualidad que entré a trabajar coordinando el laboratorio de entomología y empecé a vivirlo, a conocerlo, y es espectacular. Y más porque no solamente se queda en la parte investigativa y en la parte teórica, sino que ya se ha aplicado a la parte comercial, a la parte del sector productivo, porque en el laboratorio generalmente llegaban empresas que querían registrar sus productos para la venta, para poder venderlo legalmente en el país. Entonces, pues para eso había que hacer pruebas en laboratorio, en campo, hacer pruebas de estabilidad, de compatibilidad, que es otro tema que me apasiona mucho dentro del control biológico, es poder ver cómo
puedo aplicar diferentes estrategias de manejo integrado en un cultivo, utilizando obviamente controladores biológicos sin afectarlos. Entonces, esa parte de la compatibilidad creo que es dentro del control biológico, o más bien dentro del manejo integrado de plagas, es algo que a mí me fascina. Entonces, llevar todo esto al sector productivo lo hace más interesante porque es ver que hay una línea y un trabajo de muchos años para lograr que en países como el nuestro se empiece a implementar el control biológico de una forma legal, que ya haya empresas y multinacionales, digamos, de empresas que exportan productos como el sector de las flores, del aguacate, del café, que incluyen en su producción el control biológico, y ver cómo, pues desde mi trabajo yo podía como de alguna forma trabajar en pro de ello, era pues fascinante. Digamos que como profesional era algo que me llenaba mucho en su momento. Qué chévere, o sea, digamos que eso es lo que a mí me parece bonito de este tema, y es que te da un contexto, digamos, intelectual, porque es algo interesante con lo que puedes seguir para siempre, digo yo, y por otro lado un contexto de que te ubica laboralmente. Eso me pareció muy chévere lo que dijiste. Lo otro es que también me di cuenta algo que te motivó y te emocionó mucho cuando lo dijiste, es la parte de los números, que una vez le diste números al tema y decir que una avispa se come 100, eso fue como, como ponerle esas dimensiones. Y también lo bonito que yo veo para mí en ese tema es que me motiva mucho a aprender más acerca de estadística, de diferentes cosas numéricas que normalmente no me interesarían tanto. Entonces, como que te abre hasta el momento hemos hablado como de tres mundos, que son la parte laboral, la parte ya como académica y la parte numérica. O sea, digamos la parte filosófica de alguna manera de entender cómo todo está interactuando, y la parte numérica, la parte laboral. Entonces, no, súper chévere, todo lo que mencionaste me identifico y me parece muy chévere cómo lo tienes claro. Em, lo otro que, bueno, te quería preguntar un poquito, porque esta entrevista, no sé, yo quiero que sea como un poco para un público muy general. Y entonces tú hablaste de tú diste dos palabras que no son tan fáciles de entender. Entonces quería a ver si nos puedes explicar un poquito más fácil, de una forma como sencilla, a qué te refieres con compatibilidad y a qué te refieres con manejo integrado de plagas. Ok, bueno, manejo integrado de plagas es básicamente un grupo de herramientas, llamémoslo así, en el que buscamos manejar de alguna forma una plaga o una enfermedad que afecta a nuestros cultivos, pero usando esas diferentes herramientas. Nosotros venimos de años en que a partir de la revolución industrial, uno pensaba en una plaga en un cultivo y uno pensaba, hay un agroquímico, hay un plaguicida químico que me sirve. Esa es solo una de las herramientas dentro del manejo integrado de plagas, pero resulta que hay más. Está el control biológico, que es el uso de, digámoslo, organismos vivos para controlar otros organismos vivos que me afectan el cultivo. Tenemos el control etológico, que básicamente es aprovecharnos del comportamiento de los insectos para poder controlarlos, y allí podemos encontrar una variedad de trampas, de usar feromonas y otro tipo llamémoslo, no sé, materiales o herramientas que nos pueden servir para atraer y capturar, por ejemplo, algunos insectos. Tenemos el control genético, haciendo fitomejoramiento, creando, digamos, especies vegetales más resistentes a plagas y enfermedades. Tenemos el control legal, no más el simple hecho de que existan leyes o normativas en cada país que no permitan el movimiento de material vegetal o de animales de un lado a otro, pues disminuye la probabilidad de que se desarrolle una plaga o una enfermedad. Entonces, cuando utilizamos todas estas herramientas en conjunto y de una forma adecuada, pues podemos lograr manejar muy bien las plagas y las enfermedades de un cultivo. Entonces, cuando nosotros trabajamos el control biológico dentro de un cultivo, estamos usando una de estas herramientas del manejo integrado de plagas, pero podemos potencializarla
usando otras herramientas. Por ejemplo, se pueden usar extractos vegetales o podemos utilizar de pronto algún plaguicida de nueva generación, o podemos jugar, hacer unas estrategias para reducir las plagas y las enfermedades o para prevenirlas. Entonces, cuando yo entro a hablar de la compatibilidad, estoy evaluando cómo yo puedo utilizar mis controladores biológicos sin que los afecte cuando yo aplique también un extracto vegetal o cuando aplique un químico o cuando aplique incluso otro controlador biológico. Pues porque entre los mismos controladores biológicos puede haber una competencia o puede, si digamos estoy usando un hongo entomopatógeno, un hongo que me sirve para matar insectos, plaga, puede que ese hongo que mata insectos también me pueda matar a un insecto benéfico. Entonces, cuando yo trabajo la compatibilidad, generalmente lo que hago es eso, cojo mi controlador biológico con el que quiero entrar a trabajar en el cultivo, digamos, no se va a trabajar con mariquitas y las voy a incorporar al cultivo de lechuga, entonces yo antes de liberarla, tengo que empezar a pensar qué plaguicidas químicos o qué extractos vegetales, incluso qué fertilizantes o qué tipo de sustancias que yo utilizo dentro del cultivo sí puedo usar o en qué momentos los puedo usar para no matar a mis mariquitas en este ejemplo. Entonces, de eso trata un poco la compatibilidad y va muy de la mano con el manejo integrado de plagas, cuando obviamente queremos hacer un manejo con diferentes herramientas. Súper, súper, me encantó cómo lo explicaste, no, no le añadiría nada. Me doy cuenta de que tú eres una educadora y te has preocupado por pensar cómo explicar las cosas. Eso me parece chévere. Sí, y es que dentro de esa es otra línea que a mí me apasiona mucho y es cómo transferir el conocimiento, porque creo que de nada sirve que uno aprenda y haga las cosas y publique y saque nuevos controladores biológicos si uno no es capaz de transferir esa información, porque finalmente comunicar esto es lo que hace que la gente lo conozca y lo quiera aplicar y pues empecemos como a cerrar esa brecha que había entre lo químico y lo biológico. Entonces, trabajando acá, así en el Centro de Biosistemas, fue enriquecedor porque es un centro de investigaciones como enfocado al sector agropecuario no, como agro, en términos generales. Y ofrece varios servicios, desde entomología, microbiología, suelos, aguas, demás. Entonces es un centro que es muy visitado por diferentes públicos, desde la ama de casa que quiere venir a comprar plántulas o quiere venir a comprar productos que salen acá, hortalizas, flores y demás, hasta vienen instituciones, universidades de Estados Unidos, hemos tenido invitados de China, vienen estudiantes de colegio, nos han traído estudiantes de jardín, de prekinder. Entonces, siempre que hacen esas visitas nos toca hacer un recorrido para explicarles a todos qué se hace en el Centro de Biosistemas y hay que explicarle, ¿tú cómo le explicas a un niño de 5 años qué es un controlador biológico? Y cómo se lo explicas a un grupo de agricultores de más de 60 años para que todos se lleven como esa misma idea. Entonces, en ese mismo marco, pues me ha tocado como empezar a adecuar un poco el discurso, porque a veces uno es muy técnico y la gente no entiende. Entonces, siempre que me toca explicar un tema, trato de pensar, ok, ¿cómo se lo explicaría de una forma un poco transversal al niño de 5 años y al señor de 60? Entonces, es por eso más o menos que me toca como saberlo explicar. Claro, claro, súper chévere que hayas, no sé, es que yo precisamente, digamos, una de las razones por las que me gusta y empecé a hacer este tipo de entrevistas es porque me he dado cuenta que, digamos, yo he estado bastantes años en la academia y me doy cuenta que mi capacidad de comunicarme no mejora, o sea, digamos, puede que yo me comunique bien con los científicos, pero, o más o menos, o pasable, pero con la gente de afuera, entonces ya se vuelve como un tema más difícil. Y eso no debería ser así porque al contrario tenemos que ser muy claros y comunicar y motivar a la gente en estos temas. Entonces, por eso me gusta y por eso estoy muy contenta que estás con nosotros hoy.
y que con nosotros, digo, con toda la comunidad de nuestro grupo de control biológico, teoría y práctica, que las dos junto con Saeva somos administradoras. Y también quería que nos contaras, no sé si quieres compartir con nosotros cómo te ha parecido lo del grupo de Facebook y bueno, un poquito de lo que hablamos antes detrás de cámaras, Claro de que tu sí. experiencia. En realidad el grupo ha sido muy interesante porque pues empezó siendo muy chiquito y de un momento a otro tuvo una expansión enorme ya y tenemos pues miembros de todas partes del mundo. Entonces ha sido muy interesante porque siento que ha sido un espacio de aprendizaje donde no solamente compartimos cosas que nosotros sabemos, sino que hay miembros que publican unas cosas súper interesantes desde noticias, desde los procesos de producción de bioinsumos, y han salido muchas cosas interesantes como nexos e interacciones. Entonces, pues para los que nos están viendo, yo soy de Colombia, pero a través del grupo conocí una empresa peruana que hace capacitaciones en temas principalmente de control biológico, y a través de este grupo logramos, ellos una vez publicaron han publicado como esas ofertas académicas que ellos tienen y logramos ponernos en contacto y gracias al grupo se creó esa relación y logramos diseñar un curso virtual e internacional para producir algunos parasitoides para el control biológico. Fue un éxito, logramos hacer como tres cohortes, por así decirlo, como tres cursos diferentes en 3 momentos diferentes y pues fue una experiencia muy enriquecedora pues porque en el grupo también en su momento se publicó la oferta de este curso y logramos tener una participación interesante de diferentes partes del mundo. Teníamos personas de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile. Entonces fue muy enriquecedor porque aparte pues deja uno digamos como esos contactos en el mundo que pues para trabajar a futuro serían muy interesantes. Entonces, digamos que punto a resaltar esas interacciones y esos nuevos contactos que se crean a partir de estas comunidades virtuales y pues que en nuestro caso el grupo de verdad ha venido creciendo y nos permite pues también buscar oportunidades, ¿por qué no laborales, académicas y de formación? Claro, buscar oportunidades y digamos que junto con eso, y yo creo que a la larga es una de las cosas más importantes en la vida de cualquier persona, es como tener una red de gente para compartir, para hablar de lo que amas, para, para hacer cosas juntos, que eso se vuelve como de forma natural, ¿no? Cuando tú te conectas con gente que ama lo mismo que tú, los mismos Total. temas, es como que surgen un montón de cosas. Y no, pues súper chévere que esa fue tu experiencia. Y ya solo nos queda 1 minuto o 2 minutos. Bueno, lo que sea, yo solo quería, si tú nos quisieras dejar algún mensaje, algo que tú digas, esto siempre lo quiero compartir con tanta gente como sea posible, o cualquier mensaje que quieras dejar para el final. Ok, bueno, no, en primera instancia, pues antes de cerrar, agradecerte a ti por la oportunidad. Muy chévere porque nosotras igual hace muchos años nos conocemos, pero pues también la distancia geográfica, digamos, no permite que uno esté en constante comunicación. Entonces, gracias igual por este espacio. Y finalmente, pues motivarlos a todos a seguir trabajando en el control biológico desde la parte práctica y desde la parte académica también, invitarlos a buscar más estrategias o también a optimizar las estrategias de control biológico con las que estén trabajando en estos momentos. Y creo que nosotros somos realmente el cambio, nosotros somos como esa semillita que en un futuro va a dar frutos, que va a dar cosecha, para que el control biológico ya no sea como la excepción, sino que sea la norma y que a nivel mundial se fortalezca, sobre todo en estos países de América Latina, donde todavía se ve muy fuerte el tema del control
convencional con plaguicidas químicos, que seamos nosotros esa semilla para empezar a hacer esa transición agroecológica, esa transición hacia el uso de herramientas más sostenibles, y pues que sea también nuestro aporte al ambiente con todas estas problemáticas ambientales que hay, que seamos nosotros el cambio. Eso, súper chévere, me encanta. Bueno, entonces ahora ya voy a dejar de grabar. Muchas gracias, Alejandra, y vamos a seguir teniendo charlas como esta. También de una vez, si tú tienes ideas de gente que podamos tener este tipo de charlas, por favor, déjame Claro saber. que sí. Y bueno, y vamos a llenar el internet del control biológico desde nuestro amor por este tema. Súper bien. Muchas gracias, Karen. Bueno, chao. Chao. Voy a parar de